Para aquellos que se empeñan en llevar su equipaje, la puerta ancha puede ser más atractiva. Está señalada como cielo. Puede incluso ser marcada con la palabra Jesús. Puede ser incluso marcada con el Evangelio de Cristo. Pero en realidad no conduce al cielo, ni tiene nada que ver con Jesús. Es la puerta de la religión para las masas. Es la puerta de perdición para los profanos e injustos. Una puerta ancha y abierta por la que cualquiera que pueda pasar sin desprenderse de su propia justicia, de su orgullo, de sus posesiones materiales y ni siquiera de su pecado. Pero por esta puerta no hay salvación. Recibir a Cristo no significa simplemente que podamos limitarnos a añadir a Jesús a los desechos que llevamos acumulados. La salvación requiere una transformación total. Segunda de Corintios 5:17 dicta: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está claro que las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son estas cosas? El pecado, la maldad, la impiedad, la injusticia, la falsedad, la incredulidad, el egoísmo y los placeres mundanos son reemplazados por cosas nuevas. Este es el objeto de la salvación, que produce un cambio total de vida. Los dos caminos están íntimamente identificados con las dos puertas. Uno es ancho y amplio, el otro es difícil y estrecho. El Salmo 1 también habla de estos dos caminos. Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La elección es la que ha sido siempre: o el camino ancho y concurrido de los impíos, o el camino estrecho de los santos. El camino ancho es ciertamente más fácil. No hay precipicios. Hay mucha amplitud para quienes deseen probar los entremeses morales que ofrece la multitud en este camino. No hay limitaciones ni freno alguno. Hay tolerancia para todo pecado imaginable. En tanto uno diga que ama a Jesús, se puede tolerar todo tipo de maldad. Este camino no requiere ningún carácter. Uno puede ser como un pez flotando río abajo, arrastrado por la corriente. Este es el lenguaje de Efesios 2:2. La corriente de este mundo es el camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. El camino de Dios es una senda angosta, un paso estrecho que lleva a la vida. Aquí no hay espacio para ninguna desviación. Jesús no busca multitudes, busca y salva a los individuos que saben que están perdidos. Como hemos señalado anteriormente, nuestro Señor no invitaba a las personas a tomar decisiones repentinas de seguirle sin considerar el costo, ni invitaba necesariamente a los buscadores ansiosos a unirse a su compañía. De hecho, parecía animar a los seguidores en potencia a dar la vuelta y a alejarse. En Juan 6:64, por ejemplo, Jesús cuestiona la fe de quienes decían ser sus discípulos. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. El versículo 66 dice: desde entonces
Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús se volvió a los 12 y dijo: ¿Queréis acaso iros vosotros también? Era como si les incitara, tratando de inducirles a marcharse con la multitud. No quería seguidores casuales, sino personas dispuestas a dar la vida por él. Lucas 14 describe cómo trataba Jesús a las masas de aduladores que le seguían por todas partes. Grandes multitudes iban con él y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor hace que el camino estrecho sea lo más duro posible, demandando que quienes de verdad desean seguirle salgan de la multitud y tomen una cruz que es un instrumento de tortura y muerte. Trate de predicar en una reunión de evangelización y observe cuántos pasan al frente. Y así la mayoría de los que pasen entenderán la dedicación que se requiere. Quienes están en el camino estrecho deben esperar también persecución. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Los cristianos no andan en este mundo ni en este camino estrecho con los pies descalzos. Los cristianos no andan en este camino estrecho con los pies descalzos. El camino es duro. Jesús nunca presentó el cristianismo como una opción blanda para almas enfermizas de rodillas débiles. Cuando una persona se convierte en cristiana, declara la guerra al infierno y el infierno lucha contra ella. Seguir a Cristo le puede costar a uno la misma vida. Le cuesta sin duda la vida en un sentido espiritual y a veces literal. Los cobardes y contemporizadores no se molestan en intentarlo. Cristo mismo guía en el camino y da fuerzas. El yugo es fácil y ligera la carga. La elección que uno hace entre las dos puertas y los dos caminos es una elección para la eternidad. El camino ancho que comienza tan fácil se hace duro. Curiosamente, justo hasta el final, y termina en el infierno y la condenación eterna. Lo que parece tan atractivo desde ese extremo lleva solamente a la destrucción. La puerta estrecha que da el camino angosto puede no parecer muy atractiva, pero es el camino a la vida. El camino de principio difícil, el camino difícil se abre por completo en la gloria eterna del cielo. Finalmente, hay dos grupos de personas viajando por los diferentes caminos. En Mateo 7:13 habla de las multitudes que pasan por la puerta ancha y son muchos los que entran por ella. En cuanto a la puerta estrecha, son pocos los que la hallan. Es un hecho lamentable que la mayoría de las personas religiosas se dirijan al infierno y a la condenación eterna, no al cielo. Incluso en el Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes eran solo un remanente.
nunca la mayoría. En Mateo 22:14 dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En Lucas 12:32 se nos dice que Jesús miró a sus discípulos y dijo, no temáis, manada pequeña. La palabra traducida pequeña en este versículo es micrón, de la que tomamos el prefijo micro, que significa algo muy pequeño. Es la misma palabra que se usa en Mateo 13:32 para la semilla de mostaza, una de las semillas más pequeñas. El remanente de creyentes ha sido siempre una manada pequeña, unas pocas almas que obran en el poder de Dios, que conocen su incapacidad humana, pero que están dispuestas a pagar el precio. La masa de la humanidad toma el camino ancho. El camino ancho es la elección natural. Desde un punto de vista humano, preferimos el pecado a la rectitud. Jesús dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Es fácil caer en el error de caminar con la multitud. Incluso podemos añadir, uno puede ir al templo y ser tan activo y pasivo como desee. No tiene que negarse nunca a sí mismo ni tomar una cruz. Inclusive, los cristianos modernos, entre comillas, se pueden hacer los bobos y no leer la escritura y seguir a falsos cristianos como pastores y maestros. El único problema es que el camino termina en la condenación eterna. La predicación que hoy se da en los púlpitos es de la siguiente manera. Usted nunca se sienta perdido, ni sienta cada día que se esté revolcando en el cieno del pecado, pese a quienes prediquen lo contrario. Hay que dar una religión práctica que enseñe gentileza y tolerancia, que no reconozca barreras de color ni de credo, que se acuerde de los ancianos y enseñe a los niños sobre la bondad y no sobre el pecado. Si para salvar un alma se ha de aceptar una filosofía como la que se ha oído de condenación, entonces preferimos seguir condenados para siempre. Este es exactamente el tipo de predicación que popula en los falsos ministerios cristianos. Todas estas personas que creen que en realidad van al cielo, cuando su condenación es inminente, son víctimas de un engaño satánico. La Biblia dice claramente que el mensaje evangelístico, el mensaje evangelístico popular de nuestro tiempo, conduce a las personas a esta decepción. Promete un plan maravilloso y cómodo para la vida. Olvida el tropiezo de la cruz. Aunque presenta a Cristo como el camino, la verdad y la vida, no dice nada de la puerta estrecha ni del camino angosto. Su tema es el amor de Dios, pero no menciona la ira y la condenación que Dios hace al pecador. Está lleno de amor y comprensión, pero no menciona al Dios Santo que odia el pecado. No exhorta al arrepentimiento, no advierte sobre el juicio. No hay ninguna expectación de contrición, ni razón alguna para un pesar profundo por el pecado. Es el mensaje de una salvación fácil. Es el mensaje de la muerte. Es el mensaje de la perdición. Es el mensaje de la ira y el castigo eterno. Un llamamiento a una decisión precipitada, acompañada por falsas promesas de salud, felicidad, bendición y prosperidad material. Este
no es el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio que Cristo proclama no es un camino fácil ni popular, pero es el único camino que lleva a la gloria eterna.